Jugando esa carta fantasma de aquí puede caer todo el mundo y lo puedo tumbar yo tengo de todo. Lo cierto es que lo que sabemos no es por Aldama. Él se ha convertido en un influencer de la extrema derecha y de la derecha, en una pieza más para desgastar a este gobierno. Hay que recordar que Aldama, que tiene delitos gravísimos, sigue en libertad. Eso es lo que nos tenemos que preguntar todos los días, porque este hombre está haciendo declaraciones en contra del gobierno y no está donde debería, que es en la cárcel. Pero de lo que hay y esto que lo tiene, es una pregunta que yo no sé cómo algún fiscal y algún juez no se la hace. Aldama tiene causas suficientemente graves de corrupción como para... Estuvo en la cárcel, lo sacaron, vamos a ver, está provisional. Pero ella ha ido a declarar por otra causa más. Y ahí se ha puesto a dar lecciones. Ha dicho, no, ya decía yo destapé esto. Aldama es un presunto corrupto que se pasea, por ejemplo, por Ibiza, con gastos muy suculentos y que está dando lecciones. Esta es la España que tenemos con la presunta corrupción. Pero es que ha ido a dar lecciones también cuando iba a declarar por otro caso más. En organización criminal. Tráfico de influencias. Cohecho. Blanqueo de capitales. Delito contra la hacienda pública. Tenencia ilícita de armas. Aldama era el presunto conseguidor del caso Koldo y ahora uno de los grandes aliados de Dani Esteve, el líder de la organización de extrema derecha Desokupa. Valiente es un empresario al cual yo no soy nadie para juzgar, ha demostrado que tiene cojones. Que le llegó a acompañar a su declaración en el Supremo. Por las imágenes de Víctor de Aldama suponemos que también es admirador de las banderas vintage, pero bien vintage, vamos, de las que ya no valen. Y no solo está implicado en el caso Koldo. Ya lo anuncié. También en el fraude de hidrocarburos, un caso por el que ingresó en prisión provisional por el presunto fraude de 182 millones de euros en el IVA de los carburantes. María Molero teniendo causas muy serias con la justicia por presunta corrupción. María. Sí, Jesús, no es el más indicado para hablar, Víctor de Aldama, porque precisamente el empresario está relacionado con varias tramas corruptas. El presunto cabecilla de la trama de hidrocarburos está también acusado de haber defraudado presuntamente 182 millones a Hacienda, por lo que ingresó en prisión preventiva. Y ahora, además, la Fiscalía le investiga por generar presuntamente 6,7 millones de euros a través de contratos fraudulentos en el marco del caso Koldo. Jesús. Esto es lo que hoy se destapa tras aquella grabación, la propia Guardia Civil. Hoy lo que vemos y lo que se espera es todavía peor. Grabaciones a otros partidos, decía hoy Pedro Jiménez aquí. Hay grabados miembros del gobierno en activo ahora, miembros que han estado antes en el gobierno, dirigentes del Partido Socialista de ahora y dirigentes del Partido Socialista de antes, políticos en activo nacionalistas, incluyendo, por ejemplo, a un partido como el PNV, pero también hay grabados políticos de la oposición, como el Partido Popular. María José, pues una cierta casta de corruptos que afecta transversalmente, por lo que las informaciones que tenemos, pero no solamente a ellos. Seguimos teniendo informes que no se sabe cómo se filtran, juzgados que actúan a veces como les parece, empresas que se lucran de toda esta situación, y esta es la regeneración democrática, a ver cómo ponemos fin a esto. Sabemos que en este registro se han interceptado dispositivos que parecen probar que hay grabaciones más allá del PSOE. Hoy, políticos del Partido Popular, publica la cadena SER, políticos del PNV, grabados también por Koldo, y al menos 2 grandes constructoras del IBEX. Aldama no está en la cárcel. No tenía Aldama ha defraudado, este señor ha defraudado a Hacienda Sánchez. 182 millones de euros. Está acusado de organización criminal, de tráfico de influencia, de cohecho, de blanqueo de capitales, y está haciendo declaraciones como Y estaba en Ferraz. de la extrema derecha. Bueno, a Ferraz, yo creo que hasta tú has ido alguna vez como periodista o algo, ¿no? Yo Allí no va soy gente, hay periodista. actos y la gente va. No, yo a o sea, Ferraz. te quiero decir que eso tampoco, y fotos con el señor Sánchez debe haber millones en este país. Sí, pero o sea, que ese no es no tiene argumento. ninguna, la Y estoy de acuerdo con mi compañero en el sentido de, hombre, hasta ahora las informaciones que hemos conocido no las ha dado el señor Aldama, las ha dado la UCO, investigando a través de audiciones, de seguimientos, de escuchas y de documentos. Y que este señor esté en la calle es una auténtica vergüenza, y muestra un poco también cómo esa limpieza democrática a la que nos apela la ciudadanía, entiendo, apela a los políticos, si ellos entre sí mismos, más a partir de esto, tiene que ver no solo con la clase política, Y Ábalos sí sino puede también estar en con la la calle. empresa. Oye, perdón, Ábalos sí. sino también...
Aldama, los Coldo, Ferran, ¿sabes? tanto Ferran, están todos en la... menos el señor Sandro Rosell. 182 millones de euros ha defraudado. Que le acaban de levantar el suplicatorio. Quiero decir que los Que la tiempos judiciales son los que son. Y este señor, ya en la cárcel, estando en la cárcel, llegó a un acuerdo para desvelar cosas que estamos esperando. Si yo fuera Alberto Núñez Feijóo tendría mucho cuidado con dónde tiro la piedra. En este caso concreto, en el caso de hidrocarburos, el principal imputado, el número 2 de la trama, era el hombre de confianza de Alfonso Rueda, en el gobierno del Partido Popular de Núñez Feijóo. Se le piden a Norberto Cil 53 años de cárcel por haber defraudado más incluso que Aldama. ¿Es para ti creíble lo que dice Feijóo de que en el PP no hay leires? Bueno, en el caso de hidrocarburos hay uno. Norberto Cil, el hombre de confianza de Alfonso Rueda en el primer gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Lo digo porque viene a decir como que no ha habido cloacas en el Partido Popular, no ha habido... Coño, tenemos a un ministro del Interior, teníamos aquello de la Fiscalía te lo afina, teníamos a un secretario de Estado que acaban de meterlo en la cárcel... Vamos por partes. En el caso del gobierno anterior lo que tenemos son 2 procesos judiciales que afectan directamente a la cúpula del Ministerio del Interior. Lo que tenemos también es que un ministro del Interior que decía que te lo afinaba la Fiscalía y la Fiscalía lo afinaba. Una secretaria del partido, que era Cospedal, que se reunía con Villarejo, que encargaban dosieres y esos dosieres eran publicados. Aquí tenemos a la concejala espía reuniéndose con supuestos empresarios, sobre todo con gente que está intentando evitar la cárcel. Vamos a hablar claro, vamos a dejar de llamarles empresarios. Son gente que está intentando evitar la cárcel, ofreciéndole cosas que después no sucedían. Pero como te contaba, en este caso concreto, en el caso de hidrocarburos, el principal imputado, el número 2 de la trama, era el hombre de confianza de Alfonso Rueda, en el gobierno del Partido Popular de Núñez Feijóo. Y que lo que están intentando es convertir tramas mafiosas, tramas delictivas económicas en tramas políticas, con un objetivo que les permita bien conseguir la anulación del proceso, bien conseguir que determinadas pruebas sean eliminadas o simplemente, como le está sucediendo a Víctor Aldama, librarse directamente de la cárcel. Preguntas por qué no entrar en la constructora, si es el meollo, ¿no? Pregunto, Javier Aroca, pregunto. Bueno, la verdad es que es muy raro y, por cierto, si tenía acciones o tenía participación en algunas empresas, no sé cómo se burló el registro de bienes y de intereses que todo diputado tiene que tener. No lo sé, porque hubiera sido una pista también, porque es algo que hay que cumplir. No sé cómo se llamará en el Parlamento de España, pero en todos los parlamentos existe ese asunto. Y sobre lo que hablaba antes Pedro Jiménez, a mí me parece que es extremadamente grave lo que dice, porque si hay implicados de alta alcurnia, llamémosle, grandes empresarios del IBEX, grandes políticos de ahora y de antes, eso me temo que puede ser el germen de que al final no pase nada, porque haya tanto poder detrás de la cinta que ni se publique entera o que se recorte o que se ningunee para que no nos demos cuenta de verdad el grandísimo escándalo que es esto. Espero que la cinta al completo, el informe al completo, no la parte que perjudique a uno u otro, no, al completo vaya y esté en manos del juez, preferiblemente antes que de los medios de comunicación, y que el juez tome cartas en el asunto, si es que es verdad que hay tanta gente con tanto poder implicado en esto, porque vuelvo a insistir que nos va en juego no que caiga el gobierno de Sánchez, no que suba otro gobierno, sino en lo que está en juego es la democracia. Nosotros, sector de Miguel, ¿qué? Y van a ver también la polémica que ha habido, una polémica muy llamativa, pero a ver, Ernesto, tú querías responder a esto, te pido concisión, que no vamos muy bien de tiempo, Ernesto, decías el acento, Ernesto le pillas hablando por teléfono, ahí le tienes, estará persiguiendo la noticia, Ernesto de Kaiser, ahí está, luego nos cuenta. Vamos a ver, Ernesto, a ver, ¿qué estás confirmando, qué estás verificando, Ernesto? Te pido brevedad, me preguntaba concisión. ¿Por qué no ha habido una entrada y registro que sería de sentido común y normal, porque se ha llevado la mayor parte de las adjudicaciones de la trama Coldo, Santos Cerdán, Ábalos? Y entonces hay un tema que es importante que yo señalaba, y era la operación AFUD. Es una operación de mordidas de la época de Rita Barberá, 2009-2013, que ha investigado la UCO. Y la investigó también el que fue director de la UCO, el coronel Manuel Sánchez Corbí. Y Manuel Sánchez Corbí ha sido contratado por Acciona y es el jefe de seguridad de Acciona desde el 2021.
y él mismo participó en la Operación Azul. Yo no creo que la razón, el coronel Sánchez Corbí, que es un investigador importante, que ha sido un investigador importante de la UCO, esté como jefe de seguridad, sea una razón por la cual no haya tenido lugar esta espera de registro. Yo creo que la Operación Azul hubo entradas y registros en Acciona, y por tanto no tiene esos fundamentos, pero corren, digamos, como la situación está El sonido no es misteriosa. el mejor, Ernesto Ekaezel ya ha dado un dato suficientemente revelador, gracias Ernesto. De los más caros, que le habrá recomendado convertirse, lo que es lo que yo creo que se está convirtiendo Aldama, lo cual me parece un despropósito increíble, en un héroe de la derecha, porque el antisanchismo provoca muchos monstruos y hace que de repente Aldama parezca un héroe del pueblo. Y no, es un señor acusado de 182 millones de euros, en fin.